Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. El Santo Grial, secretos, misterios y la búsqueda que nunca termina. En algún lugar entre la historia y la leyenda existe una imagen que ha perseguido a la humanidad durante siglos. No es una espada, ni una corona, ni un tesoro de oro. Es algo más pequeño, más silencioso, y sin embargo infinitamente más poderoso. Imagina la oscuridad absoluta. No hay ruido, no hay movimiento, solo un espacio vacío donde el tiempo parece detenido. Entonces, lentamente, una luz comienza a aparecer. No es una luz fuerte ni deslumbrante. Es suave, cálida, casi sagrada. Surge como una llama tranquila que revela poco a poco la silueta de un objeto. Una copa. Su superficie refleja la luz como si guardara dentro siglos de memoria. No es ostentosa, no está cubierta de joyas ni de adornos excesivos. Y, sin embargo, hay algo en ella que impone respeto. Algo que provoca una sensación difícil de explicar. Como si ese objeto hubiera sido testigo de algo que ningún otro objeto del mundo podría comprender. Durante generaciones enteras, hombres y mujeres han mirado esa misma imagen en su imaginación. Han cerrado los ojos e intentado visualizar esa copa que parece pertenecer al límite entre lo humano y lo divino. Una copa que, según la tradición, estuvo presente en uno de los momentos más trascendentales de la historia espiritual de la humanidad. El Santo Grial. Pocas reliquias han despertado tanta fascinación, tanta devoción, y tanta obsesión. Su nombre ha viajado a través de monasterios, castillos, bibliotecas y campos de batalla. Ha sido susurrado por monjes a la luz de las velas y proclamado por trovadores en los salones de piedra de la Europa medieval. Durante siglos, su historia ha sido contada una y otra vez, cada generación añadiendo nuevas preguntas, nuevas esperanzas y nuevos misterios. Porque el Grial no es solo un objeto. Es una promesa. La promesa de que en algún lugar del mundo existe una reliquia que tocó lo sagrado. Un objeto que estuvo presente en un momento donde lo divino y lo humano se encontraron de forma directa. Para algunos, el Grial es la copa utilizada en una cena que cambiaría el destino espiritual del mundo. Para otros, es un recipiente que recogió algo mucho más trascendente. Y para muchos más, es un símbolo de algo que trasciende cualquier objeto físico. Pero aquí comienza el verdadero enigma. ¿Existió realmente? A lo largo de la historia, esta pregunta ha provocado debates interminables entre historiadores, teólogos, arqueólogos y soñadores. Algunos creen que el Santo Grial es simplemente una creación literaria nacida en la imaginación de escritores medievales. Una metáfora poderosa que fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en mito. Otros, sin embargo, sostienen que detrás de la leyenda hay una verdad perdida. Que en algún punto de la historia existió una copa real, un objeto concreto que pasó de mano en mano, viajando silenciosamente a través de imperios, persecuciones y guerras. Un objeto que quizás aún existe. La idea es poderosa porque conecta con algo profundamente humano.
La necesidad de creer que ciertos momentos dejan huellas tangibles en el mundo. Que los objetos pueden convertirse en testigos de lo sagrado. Por eso el Grial nunca ha sido solo una reliquia religiosa. Es también una historia de búsqueda. A lo largo de los siglos, innumerables personas han dedicado sus vidas a encontrarlo. No solo eruditos o arqueólogos, sino también aventureros, caballeros, reyes y exploradores. Cada uno convencido de que tal vez ellos serían quienes finalmente revelarían el secreto. Algunos rastrearon manuscritos antiguos en bibliotecas olvidadas. Otros recorrieron montañas y desiertos siguiendo pistas que apenas eran más que rumores. Hubo quienes financiaron expediciones enteras guiadas únicamente por una esperanza casi imposible. En algunos casos, la búsqueda del Grial estuvo ligada a la fe más profunda. Peregrinos que viajaban miles de kilómetros movidos por la convicción de que encontrar esa copa significaría acercarse a lo divino. Para ellos, el Grial no era solo un objeto perdido, era una puerta espiritual. Pero no todos los buscadores fueron motivados por la devoción. A lo largo de la historia, el Grial también ha despertado ambición y poder. Porque si realmente existiera un objeto que tocó lo sagrado, poseerlo significaría algo inmenso. Reyes y nobles comprendieron rápidamente el valor simbólico que tendría reclamar esa reliquia. Imagina un gobernante proclamando que el Santo Grial estaba bajo su custodia. No sería simplemente una reliquia más entre muchas. Sería una declaración espiritual y política al mismo tiempo. Una señal de legitimidad divina. Y así, la búsqueda del Grial comenzó a entrelazarse con la historia misma de Europa. Monasterios guardaban reliquias cuya autenticidad era defendida con fervor. Iglesias afirmaban custodiar objetos que habían viajado desde los primeros tiempos del cristianismo. Algunas historias hablaban de monjes que protegían secretos transmitidos durante generaciones. Otras narraciones describían caballeros que dedicaban su vida entera a encontrarlo. La búsqueda se volvió tan poderosa que terminó transformándose en una de las grandes leyendas de la cultura occidental. Historias de héroes que cruzaban bosques oscuros, enfrentaban pruebas imposibles y recorrían reinos lejanos con una sola misión: hallar el Grial. En esas historias, la copa rara vez se mostraba fácilmente. No era un tesoro común. Solo podía ser encontrado por quien poseyera pureza, sabiduría o fe verdadera. Aquellos que buscaban por ambición o ego estaban condenados a fracasar. Ese elemento convirtió al Grial en algo único. Mientras otros tesoros eran medidos en oro o en poder material, el Grial parecía exigir algo diferente de quienes lo buscaban. Algo interior. Por eso la leyenda sobrevivió al paso del tiempo. Incluso cuando los imperios cambiaron, cuando las guerras transformaron el mapa de Europa y cuando la ciencia comenzó a cuestionar antiguas creencias, la historia del Santo Grial nunca desapareció. Permaneció en libros, canciones, leyendas populares y relatos transmitidos alrededor del fuego. Cada generación volvió a hacerse la misma pregunta. ¿Dónde está? Algunos creen que el Grial nunca salió de Tierra Santa. Otros afirman que fue llevado a Europa durante tiempos de persecución para protegerlo. Hay quienes sostienen que se encuentra oculto en una iglesia antigua, confundido entre otras reliquias. Y también existen teorías que lo sitúan en castillos, monasterios o incluso en lugares donde nadie pensaría buscar. Lo fascinante es que muchas de esas historias están ligadas a lugares reales. Ciudades, montañas, monasterios y catedrales que aún existen hoy. Lugares donde generaciones de personas han mirado una copa antigua y se han preguntado si, tal vez, ese objeto silencioso podría ser el mismo que inspiró una de las mayores leyendas de la historia. Y así, la búsqueda continúa.
No solo en archivos o excavaciones, sino también en la imaginación colectiva. Porque el Santo Grial ocupa un lugar especial en el corazón humano. Representa el deseo de descubrir algo que trascienda lo cotidiano. Algo que conecte el mundo material con lo eterno. Quizás por eso su historia nunca ha tenido un final definitivo. Cada nueva pista, cada nueva interpretación, cada nueva teoría vuelve a encender la misma chispa de curiosidad que ha impulsado a exploradores y soñadores durante siglos. La copa iluminada en la oscuridad sigue allí, en la imaginación del mundo. Esperando. La noche había caído sobre Jerusalén, y la ciudad respiraba ese silencio tenso que a veces precede a los momentos que cambiarán la historia. Las calles estrechas, iluminadas por antorchas y lámparas de aceite, estaban llenas de peregrinos que habían llegado para celebrar una de las festividades más importantes del calendario judío. En cada casa se preparaban mesas, se partía el pan, se recordaba una antigua liberación. En una sala elevada, apartada del bullicio de las calles, un grupo de hombres se reunía alrededor de una mesa sencilla. No había lujo ni grandes decoraciones. Solo el sonido suave de las voces, el crujir de la madera, el aroma del pan recién partido y del vino oscuro que esperaba en una copa. Aquella cena seguía una tradición muy antigua. Era la celebración de la Pascua, un ritual cargado de significado para el pueblo judío. Cada gesto tenía un sentido. Cada palabra recordaba una historia transmitida de generación en generación. El pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, todo formaba parte de un relato que hablaba de libertad, de supervivencia y de fe. Entre los presentes se encontraba un hombre que sus discípulos llamaban maestro. Durante años había recorrido caminos polvorientos, hablando en aldeas, enseñando en las colinas, reuniendo a su alrededor a pescadores, artesanos y soñadores. Muchos lo seguían con devoción. Otros lo miraban con recelo. Pero aquella noche, dentro de esa habitación iluminada por lámparas vacilantes, el mundo exterior parecía lejano. El vino fue servido. La copa pasó de mano en mano siguiendo el ritual tradicional. Era una copa sencilla, probablemente de piedra o de cerámica, como tantas otras utilizadas en las celebraciones de la época. Nada en su apariencia la distinguía de miles de recipientes similares que existían en aquella región. Y, sin embargo, lo que ocurrió en ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de quienes estaban allí. El maestro tomó la copa. Durante un instante, el murmullo de la cena pareció detenerse. Sus palabras fueron pronunciadas con calma, pero con una intensidad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Aquella copa de vino dejó de ser simplemente parte de un ritual antiguo. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de alianza. Un símbolo de sacrificio. Y un símbolo de algo que apenas comenzaban a comprender. Los discípulos bebieron de la misma copa, compartiendo el vino como parte de un acto que trascendía el simple gesto de una cena ritual. Para ellos, ese momento estaba lleno de significado, aunque tal vez ninguno podía imaginar que siglos después aquel objeto sería recordado con un nombre que resonaría en todo el mundo. La cena terminó, y la noche continuó su curso. Pero los acontecimientos que siguieron a aquella reunión transformarían la historia de forma irreversible. Poco tiempo después, la calma de la ciudad se rompería. Las tensiones que habían estado creciendo alrededor del maestro llegarían a su punto más alto. Arrestos, juicios apresurados y acusaciones que resonaban en los patios de piedra del poder romano y de las autoridades religiosas. La multitud se reuniría en las calles. Y en una colina fuera de la ciudad, bajo el cielo abierto, tendría lugar uno de los momentos más dramáticos de la historia humana. La crucifixión.
El aire estaba lleno de polvo, murmullos y el sonido distante de soldados vigilando el lugar. Aquella escena era brutal, como tantas otras ejecuciones que los romanos utilizaban para imponer su autoridad. Sin embargo, para quienes observaban con fe y con dolor, lo que estaba ocurriendo allí tenía un significado mucho más profundo. Según antiguas tradiciones transmitidas con el paso de los siglos, entre los presentes se encontraba un hombre que había sido discípulo en silencio. Un hombre llamado José de Arimatea. No era un pescador ni un campesino. Era alguien con posición y recursos, miembro respetado de la comunidad. Su nombre aparece en relatos antiguos como uno de los pocos que tuvo el valor de actuar cuando todo parecía perdido. La leyenda cuenta que, en medio del caos y el dolor de aquel momento, José habría recogido algo de una importancia inmensa. La sangre del Maestro. Y que lo habría hecho utilizando la misma copa que había estado presente en aquella cena de la noche anterior. Si esta historia es cierta o si pertenece al reino de la tradición, es algo que ha sido debatido durante siglos. Pero la fuerza de la narración ha sido suficiente para atravesar generaciones. Porque en ese gesto se encuentra el nacimiento de una de las leyendas más poderosas de la historia. Una copa que primero sostuvo el vino de una cena ritual, y luego habría recogido la sangre de un sacrificio. Con el tiempo, esa imagen adquiriría un significado casi infinito. El objeto dejaría de ser simplemente un recipiente. Se convertiría en una reliquia cargada de misterio, fe y poder espiritual. Según la tradición, José de Arimatea no dejó aquel objeto abandonado ni permitió que desapareciera entre los restos de un momento trágico. Habría comprendido la importancia de lo que tenía entre sus manos. Así comenzó la historia de su custodia. Los relatos antiguos describen a José como el primer guardián de ese objeto extraordinario. Alguien que entendía que lo que protegía no era simplemente una copa, sino un símbolo vivo de los acontecimientos que acababan de ocurrir. La leyenda sugiere que el objeto fue conservado en secreto durante los primeros años de la nueva comunidad cristiana. En una época donde la persecución era constante y peligrosa, cualquier reliquia asociada con el maestro podía convertirse en un motivo de peligro. Protegerlo significaba proteger un fragmento de historia sagrada. Durante generaciones, esta historia fue transmitida de forma oral. Sus detalles cambiaban ligeramente dependiendo de quien la contara, pero el núcleo permanecía siempre igual. Una copa. Una cena. Una crucifixión. Y un guardián que comprendió su importancia. Con el paso del tiempo, esa historia comenzó a transformarse. Lo que en un principio era un relato sencillo sobre una reliquia sagrada empezó a adquirir dimensiones casi míticas. Escritores, monjes y narradores añadieron nuevas capas de significado. La copa dejó de ser simplemente la copa de la última cena. Se convirtió en algo más. El Santo Grial. Un objeto que no solo había tocado lo divino, sino que también representaba la conexión entre lo humano y lo eterno. Un recipiente que simbolizaba sacrificio, redención y misterio. A partir de ese momento, la historia del Grial ya no pertenecería solo al ámbito de la tradición religiosa. Se convertiría en leyenda. Una leyenda capaz de inspirar historias de caballeros, viajes imposibles y búsquedas que durarían siglos. Pero en su origen, en el corazón mismo de ese relato, permanecía siempre la misma escena silenciosa. Una mesa iluminada por lámparas de aceite. Un grupo de hombres compartiendo pan y vino. Y una copa sencilla que, sin saberlo, comenzaba uno de los viajes más extraordinarios de la historia. Los siglos pasaron, y el mundo que había conocido aquellos primeros relatos cambió profundamente.
Imperios surgieron y desaparecieron. Las antiguas ciudades del Mediterráneo continuaron siendo centros de fe y comercio, pero en el corazón de Europa algo nuevo comenzaba a tomar forma. Era una época de castillos de piedra, caminos embarrados y vastos bosques que parecían interminables. Una época donde la religión, la guerra y la leyenda caminaban juntas. En lo alto de colinas solitarias, monasterios de piedra resistían el paso del tiempo. Sus muros gruesos protegían bibliotecas silenciosas donde los monjes copiaban manuscritos a la luz temblorosa de las velas. Cada palabra escrita era un acto de preservación, una lucha contra el olvido. En aquellos scriptoria, las historias del pasado eran copiadas una y otra vez, transmitidas a generaciones que quizás nunca conocerían el mundo antiguo, pero que heredaban sus relatos. Al mismo tiempo, fuera de esos muros silenciosos, otro tipo de narradores recorría Europa. Los trovadores. Hombres que viajaban de castillo en castillo llevando consigo canciones, poemas y relatos de hazañas extraordinarias. En una época donde pocos sabían leer, la memoria y la voz eran los grandes guardianes de las historias. Frente a nobles, guerreros y campesinos, los trovadores hablaban de reyes legendarios, batallas heroicas y misterios que parecían venir de un tiempo casi sagrado. Fue en ese mundo donde la antigua historia de una copa sagrada comenzó a transformarse. Las historias que habían nacido como tradiciones religiosas empezaron a mezclarse con el imaginario caballeresco de la Edad Media. Los relatos de fe se entrelazaron con historias de aventuras, pruebas imposibles y destinos guiados por fuerzas invisibles. En algún punto del siglo XII, un poeta de la corte francesa cambió el destino de aquella leyenda para siempre. Su nombre era Chrétien de Troyes. Chrétien era un maestro del relato caballeresco. Escribía para nobles y señores que buscaban historias capaces de inspirar valentía, honor y grandeza. Sus obras hablaban de héroes que recorrían caminos peligrosos, enfrentaban desafíos sobrenaturales y luchaban por ideales más altos que ellos mismos. Pero entre todas sus historias, hubo una que introdujo algo completamente nuevo. En su obra Perceval, o El cuento del Grial, Chrétien mencionó por primera vez en la literatura un objeto misterioso conocido como el Grial. No lo describió exactamente como una copa de la última cena, ni explicó completamente su origen. Lo presentó como un objeto sagrado y poderoso que aparecía en una escena cargada de misterio. Un objeto que parecía irradiar significado espiritual. La escena era breve, pero su impacto fue inmenso. En la historia, el joven caballero Perceval llega a un castillo extraño donde presencia una procesión silenciosa. Entre los objetos transportados aparece el Grial, sostenido por una joven que camina con solemnidad. La sala se llena de una luz suave, casi sobrenatural. Pero Perceval comete un error. No hace la pregunta correcta. Y ese silencio condena su destino. Ese momento aparentemente simple se convertiría en uno de los episodios más influyentes de la literatura medieval. Porque en lugar de presentar el Grial como un objeto que podía ser tomado o conquistado por la fuerza, Chrétien lo convirtió en algo completamente distinto. Algo que debía ser comprendido. La historia no hablaba de un tesoro escondido en una cueva ni de una reliquia protegida por soldados. Hablaba de una búsqueda interior. Una prueba espiritual donde el verdadero obstáculo no era un enemigo armado, sino la falta de sabiduría, humildad o compasión. Esa idea encajó perfectamente con el mundo caballeresco de la época. En las cortes de Europa ya circulaban las leyendas del rey Arturo y sus caballeros. Historias de honor, valentía y aventuras que tenían lugar en un reino idealizado donde la justicia y el valor eran las mayores virtudes. En ese universo legendario existía un grupo de guerreros cuya fama atravesaría los siglos. Los caballeros de la mesa redonda.
Según la tradición, estos caballeros no solo luchaban contra enemigos o monstruos. También emprendían misiones sagradas. Viajes destinados a probar su carácter, su fe y su valor moral. Y entre todas esas misiones, ninguna era tan importante como la búsqueda del Grial. La historia comenzó a expandirse rápidamente. Otros escritores tomaron la idea introducida por Chrétien y la desarrollaron aún más. El Grial dejó de ser simplemente un objeto misterioso en una procesión silenciosa. Se convirtió en el centro de una gran aventura espiritual. En esas nuevas historias, los caballeros abandonaban Camelot y partían hacia lo desconocido. Cruzaban bosques oscuros donde los caminos parecían cambiar de dirección por voluntad propia. Llegaban a castillos encantados, enfrentaban pruebas imposibles y encontraban personajes enigmáticos que ofrecían pistas o advertencias. Pero pronto quedó claro que no todos los caballeros estaban destinados a encontrar el Grial. Algunos fracasaban porque buscaban gloria personal. Otros porque dudaban en el momento crucial. Y otros simplemente porque no comprendían la naturaleza de lo que buscaban. Entre todas esas historias surgió una figura que se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de la leyenda. Parsifal. Parsifal, también conocido como Perceval en algunas versiones, representaba algo muy distinto al caballero típico. No era el guerrero perfecto ni el más experimentado. Al comienzo de su historia era ingenuo, casi inocente, alguien que apenas comprendía el mundo que lo rodeaba. Pero esa inocencia se convertiría en su mayor fortaleza. En los relatos posteriores, Parsifal recorre un largo camino de aprendizaje. Comete errores, sufre derrotas y atraviesa momentos de duda. Sin embargo, cada experiencia lo transforma. Cada desafío lo acerca un poco más a la comprensión de aquello que realmente importa. La búsqueda del Grial, en su caso, no es una aventura física. Es una transformación. El mensaje de estas historias era claro para quienes las escuchaban en los castillos medievales. Encontrar el Grial no dependía de la fuerza, de la riqueza o del linaje. Dependía de algo mucho más difícil de alcanzar. La pureza del corazón. La compasión. La capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento adecuado. Con el paso del tiempo, esta idea se volvió el núcleo de toda la leyenda. El Grial dejó de ser simplemente una reliquia asociada con acontecimientos antiguos. Se convirtió en un símbolo espiritual que representaba la iluminación, la sabiduría y la conexión con lo divino. Los caballeros que lo buscaban ya no eran solo aventureros. Eran peregrinos del espíritu. Por eso la historia sobrevivió durante siglos. No porque hablara de una copa antigua, sino porque tocaba algo profundo en la experiencia humana. La sensación de que, en algún lugar del mundo, o quizás dentro de nosotros mismos, existe algo sagrado esperando ser comprendido. Y así, en los monasterios donde los monjes copiaban manuscritos y en los salones donde los trovadores cantaban historias heroicas, la leyenda del Grial creció. Se transformó. Y comenzó a viajar por toda Europa, inspirando generaciones de soñadores que, siglos después, seguirían preguntándose si aquel objeto misterioso era solo un símbolo, o si en algún lugar del mundo una copa silenciosa seguía esperando ser encontrada. Mucho antes de que las leyendas de caballeros llenaran los salones de Europa, el punto de origen de la historia se encontraba en una ciudad antigua, rodeada de colinas de piedra y caminos que habían visto pasar imperios durante milenios. Jerusalén. En el corazón de esa ciudad sagrada para varias religiones comenzaron los primeros capítulos del misterio. Sus calles estrechas, sus murallas y sus templos habían sido testigos de innumerables acontecimientos históricos. Sin embargo,
Para los primeros seguidores del nuevo movimiento nacido tras la muerte de Jesús, Jerusalén era mucho más que una ciudad. Era el lugar donde todo había sucedido. Allí se recordaban las enseñanzas del Maestro, allí habían ocurrido los últimos días de su vida, y allí se habían formado las primeras comunidades de creyentes que intentaban preservar su mensaje. Eran tiempos inciertos. El Imperio Romano dominaba la región con firmeza, y las tensiones políticas y religiosas podían estallar en cualquier momento. En ese contexto frágil y peligroso, los primeros cristianos desarrollaron una profunda cultura de memoria. No tenían templos grandiosos ni instituciones poderosas. Lo que tenían eran historias, testimonios y, en algunos casos, objetos que recordaban momentos cruciales. Entre esos posibles objetos surgió la idea de una reliquia especial. Una copa asociada con los acontecimientos más sagrados de su tradición. Si la historia transmitida por generaciones tenía algún fundamento, el objeto habría sido custodiado con extremo cuidado. No era una pieza destinada a exhibirse públicamente ni a atraer multitudes. En aquellos primeros años, cualquier símbolo demasiado visible podía convertirse en motivo de persecución. Las comunidades cristianas primitivas vivían muchas veces en secreto. Se reunían en casas privadas, en salas escondidas o incluso en catacumbas subterráneas. Su prioridad no era preservar tesoros materiales, sino sobrevivir y mantener viva la fe que compartían. Sin embargo, precisamente por eso, los objetos asociados con los primeros tiempos adquirían un valor inmenso. Eran vínculos tangibles con los acontecimientos que habían dado origen a su comunidad. La tradición sugiere que ciertos guardianes asumieron la responsabilidad de proteger esas reliquias. Personas discretas que comprendían que la supervivencia de esos objetos dependía del silencio y de la prudencia. Durante generaciones, Jerusalén continuó siendo un centro espiritual para quienes seguían el nuevo camino religioso que se estaba extendiendo lentamente por el mundo mediterráneo. Peregrinos llegaban desde tierras lejanas para visitar los lugares donde habían ocurrido los acontecimientos que cambiaron su fe. Pero la historia de la ciudad nunca fue tranquila. Guerras, rebeliones y cambios de poder transformaron constantemente la región. En el año 70, el ejército romano destruyó gran parte de Jerusalén tras una gran revuelta judía. Décadas más tarde, nuevos conflictos volverían a sacudir la zona. Cada uno de esos momentos de crisis ponía en peligro cualquier objeto antiguo que pudiera haber sido conservado allí. Si realmente existía una reliquia como la copa asociada con la última cena, su permanencia en la ciudad habría sido cada vez más difícil. Los guardianes de tales objetos habrían tenido que tomar decisiones cruciales. Debían mantenerlos en su lugar original, arriesgándose a perderlos durante una invasión o saqueo. ¿O debían trasladarlos a lugares más seguros, incluso si eso significaba alejarlos de la tierra donde había nacido su historia? Estas preguntas resuenan a lo largo de los siglos en las tradiciones que hablan del destino del Grial. Durante mucho tiempo, Jerusalén siguió siendo el epicentro espiritual del cristianismo primitivo. Pero con el paso de los siglos, nuevos eventos cambiarían radicalmente el panorama del mundo medieval. En Europa, una ola de fervor religioso comenzó a crecer. Las historias sobre Tierra Santa, sobre los lugares donde habían vivido los personajes de los relatos sagrados, despertaban una mezcla poderosa de devoción, curiosidad y ambición. Ese impulso terminaría desencadenando una serie de conflictos que marcarían profundamente la historia medieval. Las cruzadas. Durante esos siglos, miles de caballeros y soldados partieron desde Europa hacia Oriente Próximo. Su objetivo declarado era recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados que se encontraban bajo dominio musulmán. Pero junto con la guerra y la política, otro fenómeno comenzó a tomar fuerza. La búsqueda de reliquias.
En el mundo medieval, los objetos asociados con los santos o con los primeros tiempos del cristianismo tenían un valor espiritual enorme. Iglesias y monasterios competían por poseer reliquias que atrajeran peregrinos y reforzaran su prestigio. Una astilla de una cruz, un hueso atribuido a un santo, un fragmento de tela antigua. Cualquier objeto con una historia sagrada podía convertirse en el centro de devoción de una comunidad. Imagina entonces lo que significaría encontrar algo mucho más extraordinario. Un objeto que hubiera estado presente en los momentos fundacionales de la fe. La idea de que reliquias de ese tipo pudieran existir en Tierra Santa alimentó la imaginación de muchos cruzados. Algunos creían sinceramente que, entre las iglesias antiguas, los monasterios escondidos y las ruinas de ciudades olvidadas, podrían encontrarse objetos sagrados perdidos desde hacía siglos. En medio de ese contexto de guerra, peregrinación y fervor religioso, las historias sobre reliquias comenzaron a multiplicarse. Algunas eran auténticas. Otras probablemente nacieron de malentendidos o de la necesidad de creer. Pero lo que resulta fascinante es que, a pesar de las expediciones, las conquistas y las búsquedas intensas, nunca apareció una prueba clara de la existencia del Santo Grial en Jerusalén. Ningún documento histórico describe su hallazgo. Ninguna iglesia de Tierra Santa afirmó haberlo descubierto de forma definitiva. Si la copa había permanecido allí durante siglos, su rastro desapareció sin dejar huellas claras. Ese silencio histórico es uno de los grandes misterios de la leyenda. Porque si el objeto realmente existió y si su historia comenzó en Jerusalén, en algún momento tuvo que abandonar esa región. De lo contrario, alguna crónica, algún testimonio o alguna tradición local habría conservado su recuerdo de forma más concreta. Pero las pistas se vuelven cada vez más difusas. En lugar de concentrarse en Oriente Próximo, las historias sobre el Grial empiezan a aparecer en lugares muy distintos. ¿Europa? Es como si, en algún momento entre los primeros siglos del cristianismo y la Edad Media, el objeto hubiera emprendido un viaje silencioso. Un viaje del que no existen registros claros, pero que aparece insinuado en leyendas, tradiciones locales y relatos transmitidos de generación en generación. Algunas versiones hablan de guardianes que llevaron la reliquia lejos de Jerusalén para protegerla durante tiempos de persecución. Otras sugieren que fue trasladada a Roma, centro emergente del cristianismo. Y hay quienes creen que su viaje continuó aún más lejos, cruzando montañas, mares y reinos enteros. Lo cierto es que, cuando la leyenda del Grial comienza a florecer en la literatura medieval europea, Jerusalén ya no aparece como el lugar donde se encuentra el objeto. Aparece como su origen. Un punto de partida. El lugar donde comenzó la historia de una copa que, si realmente existió, emprendió un viaje tan misterioso como las leyendas que nacerían siglos después. Desde ese momento, el rastro del Grial se dispersa por el continente europeo, multiplicándose en nuevas historias, nuevas tradiciones y nuevos lugares que afirman haber guardado durante siglos el objeto más buscado de la historia. Tras siglos de historias transmitidas por viajeros, monjes y trovadores, el misterio del Grial comenzó a aparecer en tierras más cercanas a Europa occidental. La leyenda encontraba nuevas raíces en paisajes distintos, colinas, ríos y ciudades que resonaban con historia y fe. Uno de esos lugares sería el corazón de la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España, donde una copa de características extraordinarias comenzó a despertar la imaginación y devoción de quienes la contemplaban. Se decía que esta copa estaba hecha de ágata, un material que brillaba con tonalidades profundas y misteriosas. Su superficie parecía vibrar con la luz, reflejando matices de rojo y marrón que cambiaban según el ángulo de la mirada. No era una copa ostentosa,
no estaba adornada con incrustaciones de oro ni joyas, pero su belleza era innegable. Poseía una sencillez elegante que la hacía aún más impresionante. Era como si la propia historia y la sacralidad se hubieran impregnado en su materia. La tradición sostenía que esta copa había sido utilizada en la última cena. Los relatos contaban que aquel recipiente, que había acompañado al maestro y sus discípulos, se había convertido en un testigo silencioso de uno de los actos más trascendentales de la historia espiritual de la humanidad. La idea de que un objeto tan concreto pudiera conectar a los fieles con la experiencia de ese momento místico era suficiente para que su presencia adquiriera un valor que iba más allá de lo material. Para muchos, beber de esa copa, aunque fuera solo en la imaginación, era acercarse a lo divino, participar de una memoria sagrada que trascendía los siglos. Sin embargo, la historia de esta reliquia no había sido sencilla ni lineal. Se decía que, tras los primeros años del cristianismo, cuando los seguidores de la fe eran perseguidos y las comunidades se dispersaban por miedo a represalias, el Grial había sido trasladado desde Roma para protegerlo de la destrucción. Los relatos hablaban de caravanas secretas que recorrían caminos peligrosos, escoltadas por guardianes que arriesgaban su vida por preservar aquel objeto de valor incalculable. Cada paso del viaje era un acto de fe. Proteger la copa significaba proteger un fragmento del origen mismo de la fe, una conexión directa con los acontecimientos que habían transformado la historia de la humanidad. Durante siglos, el Santo Cáliz permaneció bajo el cuidado de monasterios aragoneses. Entre muros de piedra y corredores silenciosos, los monjes asumieron la responsabilidad de custodiarlo, no por ostentación, sino por devoción. La copa descansaba en capillas apartadas, protegida de la mirada del mundo y envuelta en rituales que reforzaban su carácter sagrado. Aquellos hombres comprendían que tenían en sus manos un objeto que no era solo historia, sino símbolo de trascendencia, un vínculo entre lo humano y lo divino que debía permanecer intacto a pesar del paso de los siglos y los conflictos que azotaban la región. Con el tiempo, la copa fue trasladada a Valencia, donde encontraría un lugar más estable y permanente. Hoy se encuentra venerada en la Catedral de Valencia, rodeada de luz y de la solemnidad que requiere una reliquia de semejante importancia. Los fieles la contemplan y se preguntan qué parte de su misterio permanece intacta y qué parte ha sido transformada por la leyenda, pero el hecho de que haya llegado hasta nuestros días es un testimonio del poder de la historia y de la fe. La copa de ágata no solo es un objeto físico, es un puente entre culturas, épocas y generaciones. Habla de un viaje que comienza en la Jerusalén del pasado y que atraviesa la península ibérica, de monasterios silenciosos a catedrales luminosas, de guardianes anónimos a miles de fieles que la contemplan con reverencia. Cada grieta, cada brillo en la superficie de la ágata, parece contar un fragmento de esa historia, como si la copa misma recordara los siglos que ha atravesado. Y así, el Santo Cáliz de Valencia se convierte en algo más que una reliquia. Es un símbolo tangible de la continuidad de la leyenda, un recordatorio de que, a veces, los objetos más simples contienen los secretos más profundos. En cada reflexión, en cada mirada, permanece la idea de que la historia del Grial no pertenece únicamente al pasado, sigue viva, latiendo en la devoción y la imaginación de quienes buscan comprender lo sagrado. Desde su traslado secreto hasta su veneración actual, la copa mantiene la misma aura de misterio y sacralidad que la ha acompañado durante milenios. Y mientras exista alguien dispuesto a contemplarla, preguntarse sobre su origen o imaginar los acontecimientos que ha presenciado, la leyenda continúa, conectando la península ibérica con Jerusalén, con los caballeros de Europa y con todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han sentido la llamada del Grial. Mientras la historia del Santo Cáliz viajaba hacia la península ibérica, otro objeto comenzó a atraer la atención de los buscadores y los cronistas, esta vez en el norte de Italia, en una ciudad portuaria que había crecido entre colinas y mar. Génova, con sus callejuelas estrechas, sus plazas bulliciosas y su puerto siempre lleno de embarcaciones, se convirtió en un escenario inesperado para el misterio del Grial.
Allí se encuentra el Sacro Catino, un recipiente que durante siglos fue considerado por muchos como el auténtico Grial. Su forma era inusual, más profunda y más ancha que una copa normal, y su color esmeralda daba la impresión de contener un brillo propio, como si la luz que lo tocaba permaneciera atrapada en su interior. Los habitantes de Génova lo veneraban, conscientes de que su historia estaba ligada a relatos que cruzaban fronteras y épocas. Para ellos, aquel objeto no era simplemente un pedazo de vidrio o piedra, era un vínculo directo con los tiempos antiguos, con la memoria de lo sagrado y con los relatos que hablaban de Jesús y sus discípulos. La tradición contaba que el Sacro Catino había sido traído por los cruzados que regresaban de Oriente Medio, concretamente desde Cesarea, tras los años de guerra y peregrinación que marcaron las primeras expediciones hacia Tierra Santa. Los relatos narraban que, entre los tesoros adquiridos o recuperados durante esas campañas, aquel recipiente había sido transportado con cuidado, envuelto en telas y protegido por hombres dispuestos a arriesgar su vida. Cada paso del viaje estaba cargado de tensión, caminos peligrosos, enemigos inesperados y la constante posibilidad de pérdida. Sin embargo, el objeto llegó finalmente a Génova y allí comenzó a formar parte de la tradición de la ciudad. Durante siglos, historiadores, monjes y cronistas afirmaron que este catino era la copa de la última cena, el grial que había recogido la sangre sagrada y que ahora descansaba, silencioso, en tierras italianas. Los peregrinos llegaban de lugares lejanos para verlo, y los relatos sobre su autenticidad se multiplicaban, mezclándose con historias de milagros, profecías y visiones. La ciudad entera parecía abrazar la idea de que entre sus muros se encontraba un pedazo del misterio más grande, de la cristiandad. Sin embargo, a medida que pasaban los siglos y la investigación histórica avanzaba, surgieron descubrimientos que complicaron la historia. En el siglo XIX, estudios más detallados revelaron que el Sacro Catino estaba hecho de vidrio islámico medieval, probablemente de algún taller del norte de África o de Oriente Medio, y no de piedra o de metal sagrado. Este hallazgo llevó a muchos a cuestionar su autenticidad como el grial de la última cena. Técnicamente, parecía un objeto ordinario, fruto de la habilidad de artesanos y comerciantes de la época. A pesar de ello, la leyenda no desapareció. La magia del relato permaneció intacta. Para Génova, para los creyentes y para los historiadores que disfrutaban del misterio, el catino seguía siendo mucho más que un simple recipiente, era un símbolo, un recordatorio tangible de los siglos de búsqueda, devoción y fascinación que el grial había inspirado. En las plazas de Génova y en los corredores silenciosos donde se conservaba la copa, uno podía sentir esa continuidad entre pasado y presente. Los detalles sobre su material o su procedencia podían ser cuestionados, pero el poder del relato permanecía. La idea de que el grial había viajado desde Tierra Santa, que había sido protegido por cruzados y llevado a un puerto italiano, seguía siendo suficiente para encender la imaginación de generaciones enteras. Así, Génova se convirtió en un nuevo capítulo en la historia del grial, una ciudad donde la leyenda encontró un hogar inesperado. La copa, envuelta en misterio, continuaba fascinando a todos los que la contemplaban, recordándoles que, más allá de la certeza histórica, algunos objetos mantienen su poder a través de los relatos, de la devoción y de la imaginación de quienes creen en ellos. El Sacro Catino de Génova demostró que, incluso cuando la verdad objetiva parecía desmentir la leyenda, ésta podía persistir. La fascinación por el grial no dependía únicamente de la autenticidad del objeto, sino de la fuerza de la historia que lo rodeaba. Y mientras existieran personas dispuestas a escuchar, imaginar y creer, la leyenda continuaría, extendiendo su misterio a través de las fronteras y los siglos, recordando que el verdadero poder del grial reside tanto en la fe y la devoción como en la copa misma. Más al norte, más allá de los valles y costas de la península ibérica, se encontraba una isla cubierta de brumas y leyendas, Britania. La antigua tierra de druidas y castillos, de bosques densos y colinas solitarias, donde la historia y la magia parecían entrelazarse en cada arroyo y cada piedra.
Allí, entre ríos serpenteantes y extensos páramos, surgió uno de los capítulos más fascinantes de la historia del Grial. Un capítulo que uniría la leyenda cristiana con las tradiciones artúricas que recorrerían Europa durante siglos. La tradición sostenía que José de Arimatea, aquel hombre que en Jerusalén había recogido la sangre del Maestro en la copa sagrada, había emprendido un viaje imposible hacia estas tierras lejanas. Algunos relatos decían que llegó con una caravana de seguidores, atravesando mares y bosques, decidido a proteger la reliquia de manos enemigas. Otros sugerían que su propósito era llevar la fe a lugares donde aún no había llegado, y que la copa era a la vez símbolo y herramienta de esa misión. Sea como fuere, la leyenda afirma que José llegó a Glastonbury, en el suroeste de lo que hoy llamamos Inglaterra. Allí, entre colinas verdes y ríos misteriosos, habría escondido la copa sagrada, colocando así los cimientos de un enigma que aún perdura. La colina, cubierta de niebla en las mañanas y bañada por el sol en las tardes claras, se convirtió en un lugar de misterio y devoción. La tradición oral asegura que José erigió un altar o un sitio secreto donde custodiar el Grial, protegiéndolo del tiempo y de quienes no estaban preparados para comprender su verdadero significado. Glastonbury no era una ciudad común. Sus colinas y manantiales habían sido considerados sagrados mucho antes de la llegada de José. Entre ellos, uno de los más famosos es el Chalice Well, el manantial del Cáliz, cuyas aguas brotaban con un color rojizo y rojizo profundo, que muchos interpretaron como un símbolo del Grial mismo. Con el tiempo, este manantial se convirtió en un lugar de peregrinación, donde viajeros de todas partes acudían para reflexionar, meditar y buscar inspiración espiritual. El agua parecía ofrecer algo más que hidratación, parecía transmitir la memoria de siglos, de misterios y de secretos antiguos. La leyenda artúrica, que floreció en Europa durante la Edad Media, encontró en Glastonbury un escenario natural perfecto. La relación entre la corte de Arturo, los caballeros de la mesa redonda y la búsqueda del Grial se entrelazó con la tradición de que José había llegado a estas tierras. Así, lo histórico y lo mítico se fusionaron, creando un relato poderoso donde lo humano, lo divino y lo legendario convergían en un mismo punto geográfico. Los relatos posteriores describen Glastonbury como un lugar donde el Grial permaneció oculto durante siglos, protegido por hombres y mujeres capaces de comprender su significado. Era un lugar que exigía respeto y pureza, no solo para quienes lo buscaban, sino también para la tierra misma que lo albergaba. Los visitantes, aún hoy, sienten algo especial al caminar entre sus colinas y manantiales. No es solo la belleza del paisaje, sino la sensación de estar pisando un terreno cargado de historia y misterio. A lo largo de los siglos, Glastonbury se convirtió en un punto de encuentro entre peregrinos, místicos y buscadores de lo sagrado. Monjes medievales construyeron abadías y santuarios, mientras que los trovadores contaban historias de caballeros que recorrían tierras lejanas en busca del Grial. Cada relato añadía una capa de magia y simbolismo, reforzando la idea de que aquel lugar, rodeado de colinas verdes y manantiales, podía guardar el secreto más preciado de la cristiandad. El misterio de Glastonbury no radica únicamente en la copa que allí supuestamente se escondió. Radica en la unión de historia, fe y paisaje. En cómo un hombre legendario, un objeto sagrado y una colina verde pueden entrelazarse hasta formar un símbolo eterno de devoción y búsqueda espiritual. Incluso en tiempos modernos, quienes visitan la colina y el Chalice Well sienten que caminan sobre un lugar donde lo humano y lo divino se han tocado, donde la leyenda y la historia se confunden, y donde la memoria del Grial sigue viva en cada piedra, en cada fuente, en cada bruma que envuelve el valle. Así, la historia del Grial en Glastonbury se convierte en un capítulo esencial de la leyenda. Un capítulo que no depende de pruebas materiales ni de documentos históricos concluyentes. Depende de la fe, de la tradición y de la capacidad de quienes lo buscan para creer en lo imposible. Allí, entre colinas y manantiales, entre historia y mito, el Santo Grial encontró un refugio que ha perdurado durante siglos y que sigue invitando a los hombres y mujeres a
Contemplar el misterio que ha atravesado continentes y generaciones. Más allá del norte de España y las brumas de Britania, las montañas de los Pirineos se alzaban con una majestuosidad imponente. Sus cumbres escarpadas, sus valles profundos y sus riscos inaccesibles habían sido testigos de innumerables historias de fe, resistencia y misterio. Entre esas alturas se encontraba Montsegur, un castillo que no solo dominaba el paisaje, sino que también se convirtió en símbolo de la devoción, la persecución y la esperanza perdida. Montsegur no era un castillo común. Erigido sobre una cima rocosa, parecía desafiar el tiempo y los elementos. Sus muros de piedra, casi imposibles de escalar, ofrecían un refugio seguro para aquellos que buscaban protección frente a enemigos poderosos. En el siglo XIII, esta fortaleza se convirtió en el último bastión de los cátaros, un grupo religioso que había desafiado la ortodoxia establecida y que había sido perseguido sin piedad por la Inquisición. Los cátaros eran considerados herejes por la Iglesia, pero para ellos, su fe representaba pureza, espiritualidad y una conexión directa con lo divino. Rechazaban los excesos del mundo material y promovían la austeridad, la meditación y la búsqueda interior. Durante años, vivieron en relativa paz en sus fortalezas escondidas, transmitiendo sus enseñanzas en secreto y protegiendo lo que consideraban sagrado. Montsegur se convirtió en su último refugio. Los muros del castillo albergaron no solo a hombres y mujeres perseguidos, sino también rumores de tesoros ocultos. Entre estos rumores circulaba uno que capturaba la imaginación de todos, un objeto sagrado, una reliquia de valor incomparable, escondida antes de que la fortaleza cayera. Algunos decían que ese tesoro era oro, otros creían que eran manuscritos prohibidos o reliquias cristianas antiguas. Sin embargo, una teoría persistente sugería algo mucho más extraordinario, el Grial mismo. Según esta versión, los cátaros habrían recibido la custodia del Grial en algún momento de la historia, tal vez transportado desde tierras lejanas por hombres y mujeres que comprendían su valor espiritual. Antes de la caída de Montsegur, habrían escondido la copa o el objeto sagrado en algún lugar secreto dentro de la fortaleza o en las montañas cercanas, asegurándose de que nadie pudiera arrebatarlo. La exactitud de estos relatos es imposible de verificar, la historia se mezcla con mito y especulación, y cada generación añade sus propias interpretaciones. En 1244, Montsegur fue sitiado por las fuerzas de la Inquisición y finalmente cayó. La fortaleza ardió, y muchos cátaros encontraron la muerte antes de rendirse. Sin embargo, el misterio del tesoro nunca se resolvió. Algunos creen que la copa sagrada fue trasladada justo antes de la caída, desapareciendo en los senderos de las montañas, llevada por aquellos que aún podían protegerla. Otros sostienen que el Grial, si alguna vez estuvo allí, fue destruido o perdido para siempre. A pesar del tiempo, la leyenda sigue viva. Los exploradores, historiadores y buscadores de reliquias continúan especulando sobre los escondites posibles. Cuevas ocultas, grietas en la roca y antiguos pasadizos subterráneos se han inspeccionado durante siglos, pero ninguna evidencia definitiva ha sido encontrada. Montsegur, con sus paredes austeras y su ubicación inalcanzable, permanece como un símbolo del misterio, un recordatorio de que lo sagrado y lo legendario a veces escapan de la historia verificable. El paisaje mismo contribuye al aura de misterio. Las montañas, con sus picos nevados y sus valles silenciosos, parecen proteger secretos antiguos. El viento que recorre los riscos lleva consigo ecos de plegarias y susurros de generaciones pasadas, como si la tierra misma guardara memoria de lo que allí se perdió. Quien visita Montsegur puede sentir la tensión entre lo humano y lo divino, entre la historia y la leyenda, entre la devoción y la persecución. Así, el capítulo de Montsegur añade una nueva dimensión a la historia del Grial. No se trata solo de la copa, sino de la protección de un legado espiritual, de la resistencia frente a la opresión y de la posibilidad de que lo sagrado pueda sobrevivir incluso en los tiempos más oscuros. Las montañas siguen allí,
silenciosas y majestuosas, recordando que algunos misterios están destinados a permanecer, escondidos entre la roca y la memoria de quienes los buscan con fe y reverencia. Montsegur no es solo un castillo, es un monumento al misterio, a la devoción y a la leyenda del Grial. Sus paredes, aunque desgastadas por siglos, parecen guardar la esencia de lo que allí se vivió y lo que nunca se reveló. Y mientras existan quienes recorran sus senderos y contemplen sus alturas, el misterio seguirá vivo, entrelazando historia, mito y espiritualidad en un relato que nunca termina. Con el paso de los siglos, mientras relatos y reliquias recorrían continentes, el Grial comenzó a transformarse en algo más que un objeto físico. La historia de la copa sagrada, de los viajes imposibles, de los guardianes y los castillos, empezó a adquirir capas más profundas, hasta convertirse en un símbolo capaz de reflejar los misterios del alma humana. Algunos estudiosos y místicos comenzaron a sugerir que tal vez nunca se trató de una copa en sentido literal. En la interpretación esotérica, el Grial podía representar algo mucho más abstracto, conocimiento oculto, enseñanzas perdidas que habían sido transmitidas en secreto a lo largo de generaciones. No era un recipiente de metal o piedra, sino un contenedor de sabiduría y verdad, reservado para aquellos capaces de comprenderlo y aplicarlo. La búsqueda del Grial, entonces, dejaba de ser un viaje hacia un lugar físico y se transformaba en una peregrinación interior. Otros relatos sostenían que el Grial simbolizaba una línea de sangre sagrada. Según estas versiones, ciertas familias o linajes mantenían un vínculo directo con la divinidad, un legado que no podía perderse y que debía ser protegido a lo largo de los siglos. La copa, en este sentido, no contenía vino ni sangre física, sino la memoria de esa conexión genética y espiritual, transmitida como herencia silenciosa a través de la historia. Así, la búsqueda del Grial se convertía también en la búsqueda de identidad, de comprensión de quiénes somos y de cómo nos vinculamos con lo divino y con nuestros ancestros. Con el tiempo, la idea del Grial como metáfora espiritual comenzó a imponerse en la literatura y la filosofía. Los caballeros de la Edad Media que emprendían la búsqueda de la copa no solo se enfrentaban a dragones, enemigos o misterios físicos, se enfrentaban a sus propios miedos, a sus dudas, a sus limitaciones internas. Cada prueba, cada decisión, cada error y cada acierto los acercaba no a un objeto externo, sino al despertar de su conciencia. El Grial se convirtió así en símbolo de iluminación, un espejo que reflejaba la pureza, la sabiduría y la compasión del buscador. En las tradiciones más modernas, algunos interpretaban la búsqueda del Grial como un proceso universal del ser humano. Todos los individuos, en algún momento, emprendemos viajes de descubrimiento. Enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra integridad y buscamos aquello que nos complete espiritualmente. El Grial, en este contexto, no está oculto en un castillo inaccesible ni en un monasterio olvidado. Está dentro de nosotros, esperando ser hallado cuando alcanzamos la comprensión necesaria para reconocerlo. Así, el Grial dejó de ser solo una reliquia histórica o un objeto legendario para convertirse en un símbolo atemporal de lo que significa aspirar a lo más elevado del espíritu humano. Representa la capacidad de trascender lo material, de conectar con la sabiduría, con la compasión y con la esencia divina que se encuentra en cada ser. La búsqueda del Grial se transforma en una búsqueda de sí mismo, un camino hacia el conocimiento, la realización y la armonía interior. De esta manera, a lo largo de los siglos, el Grial sigue inspirando a quienes escuchan su historia o sienten su presencia. No importa si se trata de la Copa de Valencia, del Sacro Catino de Génova, de los secretos de Glastonbury o de los tesoros ocultos en Montsegur, en todas sus formas, el Grial se mantiene como metáfora de la aspiración humana más profunda. Nos recuerda que la verdadera búsqueda no es la de un objeto externo, sino la del despertar interior, la comprensión de nuestra propia historia, nuestras decisiones y nuestro lugar en el mundo. En la esencia de cada relato, en cada sombra de montaña, en cada manantial sagrado y en cada historia transmitida por trovadores y monjes, el Grial persiste.
Como símbolo, no conoce fronteras, no depende de mapas ni de épocas, y no se mide por la certeza histórica. Su valor reside en su capacidad de inspirar la transformación del ser humano, recordándole que la búsqueda más importante siempre está dentro de nosotros. Y así llegamos al final del largo camino del Grial, aunque, paradójicamente, también es un final que no cierra nada, porque la historia continúa viva en cada mente y en cada corazón que decide buscar lo sagrado. Miles de años después de los primeros relatos, después de las cruzadas, los monasterios, los castillos y las colinas envueltas en bruma, el Grial sigue siendo esquivo, ausente en los registros históricos, invisible a los ojos de quienes intentan hallarlo con mapas y planos. Su presencia se siente, sin embargo, en cada leyenda que ha sobrevivido y en cada lugar que reclama haberlo guardado, desde Jerusalén hasta Valencia, desde Génova hasta Glastonbury y Montsegur. Se multiplican los relatos, cada uno con sus propias versiones, fechas y protagonistas. Algunos hablan de reliquias físicas, de copas de ágata o de vidrio esmeralda, transportadas a través de mares y montañas por guardianes silenciosos. Otros hablan de secretos ocultos en cuevas, escondidos bajo castillos imponentes o en manantiales que reflejan la luz del cielo como si la naturaleza misma participara del misterio. Cada lugar tiene su historia, y cada historia añade nuevas capas de significado, mezclando fe, política, mito y deseo humano. Pero también hay quienes creen que el Grial nunca existió como objeto tangible. Que la copa sagrada, el cáliz milagroso o el catino de Génova no eran más que símbolos de algo mucho más profundo. La búsqueda de la verdad, la aspiración a la pureza y la conexión con lo divino. Que la historia misma, la necesidad de creer y de buscar, es lo que ha mantenido vivo el mito. En esta interpretación, el Grial no está perdido porque nunca fue un objeto que pudiera perderse. Está perdido en el sentido de que su verdadera forma es intangible, un desafío que trasciende lo físico. Tal vez alguien, en algún momento de la historia, decidió esconderlo, protegerlo de manos indebidas, y ese acto lo convirtió en un misterio eterno. Tal vez sí existió y cambió de lugar generación tras generación, pasando de guardianes secretos a monjes, caballeros y místicos, cada uno dejando su impronta de devoción y temor. Tal vez, simplemente, nunca fue un objeto sino un ideal, una chispa de lo sagrado que solo puede encontrarse a través del compromiso, la disciplina y la pureza de corazón. Aún así, la búsqueda no termina. Cada generación de humanos se encuentra en la leyenda del Grial una invitación, levantarse, caminar, explorar y cuestionar. La motivación puede ser religiosa, filosófica, espiritual o incluso romántica. Puede impulsarnos a viajar hacia montañas, abadías y catedrales, o hacia los pasajes más profundos de nuestra propia mente. La historia del Grial se convierte en espejo de la condición humana, la fascinación por lo desconocido, el deseo de trascender, la esperanza de hallar algo que nos conecte con lo eterno. Cada paso en su búsqueda es un acto de fe. Cada leyenda transmitida, cada canción de trovador, cada manuscrito copiado en monasterios antiguos, mantiene vivo el misterio. Y lo extraordinario es que la leyenda del Grial nunca necesita ser completada para ser significativa. Su valor no está en la posesión, sino en el camino recorrido, en la transformación que provoca en quienes lo persiguen. Así, mientras la historia continúa, cada buscador se convierte en parte de la leyenda. Ya sea que contemple el Santo Cáliz en Valencia, el Sacro Catino en Génova, la colina de Glastonbury o las montañas de Montsegur, cada paso, cada pregunta y cada reflexión mantiene vivo un hilo que conecta siglos y generaciones. Porque el verdadero Grial no está necesariamente en un objeto material, está en la búsqueda misma, en la devoción persistente, en la capacidad de asombrarse ante lo sagrado y de mirar más allá de lo visible. Tal vez el Grial fue escondido, o tal vez nunca existió como objeto tangible. Tal vez solo exista en el corazón de quienes se atreven a buscarlo. Pero mientras haya alguien dispuesto a caminar, a soñar y a contemplar lo sublime, la leyenda seguirá viva. Y esa búsqueda, eterna y universal, se convierte en el Grial verdadero,
La aspiración humana de tocar lo sagrado, de encontrar sentido, de conectarse con algo más grande que uno mismo. Así termina este viaje a través de siglos y continentes, entre historias de caballeros, peregrinos, guardianes y místicos. El Grial, como siempre, permanece más allá del alcance, invisible pero innegablemente presente. Y, quizás, esa es su mayor enseñanza, que la búsqueda de lo sagrado, la sed de lo eterno y la capacidad de maravillarse ante el misterio, son tesoros que ningún tiempo, guerra o desaparición puede arrebatar. La leyenda continúa, no en copas ni en reliquias, sino en la eterna búsqueda que define al ser humano. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.